¿Qué tal, mis queridos hermanos? Nos vemos a encontrar en este video en relación con el estudio de la revista Atalaya del 18 al 24 de noviembre de 2024. Así es que va a estar muy interesante el contenido de este estudio y por supuesto vamos a estar analizando una serie de textos bíblicos para que quede muy confirmado el asunto. La realidad es que en ocasiones es necesario tenerlo para que se vea precisamente que la Biblia es el documento que contiene todo este tipo de información. Así es que vamos a comenzar con nuestro estudio en esta ocasión y mire, vamos a iniciar con lo que es el estudio del artículo número 37, una carta que nos puede ayudar a aguantar fielmente hasta el fin. Está basado en el texto temático de Hebreos capítulo 3 versículo 14, que hace referencia a lo siguiente: nos aferramos hasta el fin a la confianza que teníamos al principio. Durante este estudio vamos a estar analizando la carta a los Hebreos y que esta carta contiene lecciones prácticas que nos ayudarán a aguantar fielmente hasta el fin de este sistema. Mire, vamos a estar analizando cómo es que les ayudó a los cristianos de esta congregación y cómo es que esto nos puede ayudar a nosotros hoy día. Así es que vamos a prestar mucha atención para que usted pueda comentar, para que usted pueda analizar esta información y por supuesto para que la pueda entender. Va a contener una serie de textos bíblicos que vamos a leer, así es que probablemente se haga un poquito largo, pero seguramente usted va a sacar mucho provecho de este estudio. Vamos a comenzar. Mire, vamos a ver lo que es el párrafo 1 y 2. El párrafo 1 y 2 contiene dos preguntas. El inciso A hace referencia a lo siguiente: ¿cómo estaban las cosas en Judea cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos? Mire, en realidad, como usted puede notar, alrededor del año 61, los cristianos estaban viviendo un momento de cierta paz, al menos en comparación con lo que estaba a punto de suceder. Y mire, esto es muy interesante porque en realidad antes del año 61, pues ellos tuvieron muchos disturbios. Como se empezó a formar la congregación cristiana, pues tuvieron persecución. Y después, cuando los seguidores de Cristo en Judea empezaron a formar congregaciones, pasaron por problemas graves económicos. Así es que ya para el año 61 ellos estaban en relativa paz. Pero esto no iba a ser para siempre. De hecho, mire lo que dice la pregunta B. ¿Por qué llegó justo en el mejor momento esa carta inspirada? Mire, aquí es importante leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Si usted tiene su traducción, le invitamos a que la tenga, ¿verdad? Quizás cuando usted tenga tiempo dedicado para ver esta información, pueda tener su Biblia a la mano, pero si por alguna razón no puede hacerlo, pues entonces escuche a un servidor. Mire, fíjese por qué era relativa a esa calma que ellos tenían o iban a tener. Dice el versículo 20 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados,
Sepan entonces que se ha acercado su devastación. Así es. La paz que ellos tenían, dice la respuesta del inciso B, porque la paz de la que disfrutaban en el año 61 tenía los días contados. Pablo les dio consejos prácticos a los cristianos que los ayudaría a aguantar lo que les venía encima. La destrucción del sistema judío de la que había hablado Jesús estaba a la vuelta de la esquina. Dice que interesante, porque efectivamente esa paz ya no iba a estar tan de esa forma, sino efectivamente iban a tener una cuestión de que iban a ser atacados, y pues un ataque con un ejército pues evidentemente les iba a quitar la paz. Así es que el hecho de que les escribiera Pablo a los hebreos fue oportuno en ese momento para que se fueran preparando. Mire, lo vamos a seguir analizando en el próximo párrafo. Dice la pregunta lo siguiente: ¿por qué hacemos bien en analizar la carta a los hebreos hoy en día? Bueno, mire, aquí le voy a invitar a que podamos leer lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Que esto, pues por supuesto, ya es aplicable hacia nuestra generación en este momento. Mire, si usted tiene su traducción, puede buscarlo y leerlo junto con un servidor, y si no, puede escuchar la lectura. Dice lo siguiente esta parte de la Biblia: porque entonces habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá. Mire qué importante entonces es ver lo que le escribió Pablo a los cristianos en ese año, porque ellos iban a pasar también por una gran tribulación, y nosotros, como parte de la profecía de los últimos tiempos, también vamos a pasar una gran tribulación, que mire, en relación con los aspectos que estamos viviendo actualmente, es nada lo que se viene. Así es que es importante poner atención a esto. Pues bien, entonces ahora vamos a pasar al primer subtítulo. Mire, el primer subtítulo dice lo siguiente: avancemos hacia la madurez. La pregunta del párrafo 4 refiere lo siguiente: ¿qué retos tuvieron que afrontar los cristianos de origen judío? Mire, vamos a leer en esta parte lo que la Biblia dice en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, los versículos 1, 4 y 10. Esto nos va a ayudar, por supuesto, a entender la respuesta del párrafo 4. Mire, refiere lo siguiente: Hebreos 10:1. Si tiene su traducción, siga la lectura, y si no, escuche al de la voz. Porque como la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, pero no la realidad misma de las cosas, esta nunca puede perfeccionar con los mismos sacrificios que se ofrecen regularmente año tras año a los que se acercan. Dice el versículo 4: porque no es posible que la sangre de toros y de cabras eliminen los pecados. Y ahora dice el versículo 10: por esa voluntad hemos sido santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, que fue ofrecido una vez y para siempre. Es importante tener en cuenta esto, hermanos, por lo siguiente. Dice la pregunta del párrafo 4: ¿qué retos tuvieron que afrontar los cristianos de origen judío? Bueno, el cambio de ser de religión judía y haberse hecho cristianos suponía muchos retos para ellos. Por un lado, porque siendo judíos ya tenían preestablecido
todos los que tenían que hacer, y sí, en sentido en la adoración a Jehová. Es decir, ya tenían leyes y normas que seguir. Pero ahora, al hacerse al cristianismo, pues tuvieron que entender que Jehová ya no aceptaba los sacrificios que se ofrecieran en el templo. Y eso fue lo que leímos en Hebreos, que el sacrificio de animales pues no borra los pecados, pero sí el sacrificio de Jesús. Así que estos cambios de pasar del judaísmo al cristianismo y ahora ya no hacer sacrificios en el templo que por muchas generaciones lo habían hecho, pues este cambio incluso a cristianos maduros como el apóstol Pedro le costó adaptarse. Así es que efectivamente tuvieron que afrontar esos retos y no era nada fácil. Por eso era importante que Pablo les escribiera a los hebreos, porque hasta situaciones como estas ellos estaban teniendo problemas y por supuesto tenían que adaptarse a lo que ahora estaban aprendiendo. Mire, la imagen se ve como usted lo está viendo en pantalla. Y dice el epígrafe o las letras que están abajo de la imagen lo siguiente: para que no los alejaran de la verdad, los cristianos tenían que rechazar las enseñanzas falsas de los líderes religiosos judíos, porque efectivamente ya muchas de las cosas que ellos hacían ya no tenían un sostenimiento. Y de hecho eso lo estuvimos analizando incluso en los estudios anteriores, cuando la Biblia hace referencia, porque ya desde entonces fallaba el sistema judío, enviaba a los profetas para decirles a los reyes las cosas malas que hacían y pues estos los mataban. Así es que ya de origen, ya el sistema judío ya no estaba funcionando, pero en su momento Jehová traería la solución, y la solución es cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Pero ese cambio de separarse de los judíos, ahora estar enseñando la enseñanza de Jesús, hizo un cambio radical. Y por supuesto esto les iba a ocasionar problema, pues hasta con los mismos judíos. Mire, ahora vamos a analizar lo que hace referencia el párrafo 5. ¿A qué dos grupos se enfrentaron aquellos cristianos? Bueno, por una parte estaban los líderes religiosos judíos que los consideraban apóstatas. Por otra parte, había algunos que decían ser cristianos, pero que insistían en que se siguieran ciertas normas de la ley de Moisés, quizás para evitar la persecución. Y mire, esto es cierto, pues los líderes judíos, de ellos habían salido los cristianos. No todos, porque usted recordará que cuando se formó la congregación cristiana, pues ya había gente de las naciones. Pero la gran mayoría de los judíos que abrazaron el cristianismo, pues sí. Así es que ahora hablaban no bien del judaísmo y pues por eso los consideraban apóstatas. Pero ahora los que eran judíos y que se hicieron cristianos, pues también querían seguir llevando ciertas leyes, pues dice ahí incluso para evitar la persecución. Porque pues querían seguir siguiendo las leyes judaicas. Y ciertas cosas ya no eran necesarias. Así es que, pues sí, evidentemente, el cambio fue drástico. Incluso usted lo puede notar en la actualidad, cuando se nos enseña antes y después de Cristo. O sea, el cambio fue radical, incluso hasta nuestros tiempos. Cuando decimos antes de Cristo y después de Cristo, pues fue un parteaguas. Así es que ellos fueron los que estuvieron en el punto de origen de ese parteaguas y por supuesto pues era algo complicado. Mire, ahora vamos a analizar
el párrafo número 6. El párrafo número 6 dice lo siguiente: ¿a qué animó Pablo a los hebreos? Mire, aquí es importante que nosotros podamos analizar la parte de la carta a los hebreos, el capítulo 1 y los versículos 5 a 13. La carta a los hebreos, capítulo 1, versículos 5 a 13, y antes leamos lo que dice la carta a los hebreos, capítulo 5, versículos 14 al capítulo 6, versículo 1. Mire, refiere esta parte, si usted la tiene, Hebreos 5, 14 y luego 6 a 1, lo siguiente: en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. 6.1. Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos a la madurez, sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Y efectivamente, pues ahora los cristianos tenían que avanzar hacia la madurez. Ya no podían seguir estando con las prácticas primarias. Ya Pablo ya no tenía que explicarles pues las cosas acerca de por qué cuando vino nuestro Señor Jesucristo y se ofreció para salvación a la humanidad, pues ahora tenían que seguir ciertas cosas diferentes. Obviamente era todo un cambio. Mire, lea junto con un servidor lo que dice la carta a los hebreos, que viene en la nota. En la nota hace referencia a eso precisamente. Mire, el capítulo 1, versículos 5 a 13, dice lo siguiente. Si tiene usted su traducción, siga la lectura, mire. Si no, escucha el de la voz. Por ejemplo, ¿a qué ángel le dijo Dios alguna vez: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre? O también, yo seré su padre y él será hijo mío. Y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Además de los ángeles, dice: a sus ángeles los hace espíritus y a sus siervos llamas de fuego. Pero del Hijo dice: Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. También dice: en el principio, oh Señor, tú colocaste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de existir, pero tú seguirás viviendo. Ellos se desgastarán igual que una prenda de vestir, y tú los enrollarás igual que un manto, como una prenda de vestir, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca tendrán fin. Pero, ¿de qué ángel dijo él alguna vez: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies? ¿No son todos ellos espíritus que ofrecen un servicio santo, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Mire qué parte importante, porque
esta parte de la carta de los Hebreos pues está dando a entender que Jesús vino a ser mucho mejor que todo lo anterior en el caso del judaísmo. Pero pasar a este cambio pues obviamente iba a ser complicado. Así es que fíjese qué interesante es que Pablo animara a los hebreos a pasar a la madurez, entendiendo todo este tipo de cosas, porque esto que acabamos de leer pues viene en el Antiguo Testamento, y efectivamente les hizo razonar que con toda esta situación incluso Jesús era mejor 7 veces, de acuerdo a lo que acabamos de analizar en la lectura de la carta a los Hebreos capítulo 1 versículos 5 a 13, mostró que Jesús era superior a lo anterior. Mire, qué interesante es que les haya mencionado esto. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente párrafo. El párrafo es el 7 y refiere la pregunta a lo siguiente: ¿a qué retos nos enfrentamos hoy día? Bueno, hoy también hay personas que esparcen información o ideas que van en contra de las normas justas de Jehová y por supuesto se oponen a nosotros. Esto era muy similar a lo que estaban esparciendo de los cristianos en ese momento. Pues, se decían que eran personas muy exageradas, que eran personas que ponían ciertas normas ahora acerca de Cristo y los judíos no lo entendían. De hecho, hasta en la actualidad a veces les cuesta creerlo a muchos de ellos. Y hoy en día es exactamente lo mismo a los retos que nosotros nos enfrentamos con las personas cuando no creen o piensan que somos exagerados al seguir las normas de Jehová, sobre todo en las cuestiones sexuales. Pues dicen que somos exagerados por llevar todas ese tipo de normas, las cuales nosotros hemos visto que tiene beneficios al seguirlas. Mire, ahora vamos a pasar al siguiente párrafo, es el 8. ¿Cómo podemos avanzar hacia la madurez espiritual? Bueno, recuerde que está de verde porque es la respuesta de una de las preguntas del cuadro final, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos avanzar hacia la madurez espiritual? Profundizando nuestro conocimiento de la verdad y esforzándonos por pensar como Jehová. Este proceso continúa incluso después de dedicarnos y bautizarnos. Así que todos debemos leer y estudiar la palabra de Dios con regularidad, ya sea que llevemos poco o mucho tiempo en la verdad. Pero avanzar a la madurez, hermanos, en este tiempo es muy importante, porque nosotros también nos vamos a enfrentar a problemas y es importante que nosotros pues tengamos cuidado con este tipo de situación. Por supuesto, vamos a aprender cómo es esto, mire. Vamos a pasar ahora, hermanos, al siguiente subtítulo. Bueno, en avanzar a la madurez ya vimos cómo los cristianos hebreos tenían que hacerlo y por qué es importante que nosotros también lo hagamos. Mire, el siguiente subtítulo es el siguiente: ¿tienen fe y conservan la vida? La pregunta del párrafo 9 refiere lo siguiente, y es la respuesta de la pregunta 2 del cuadro comparativo, que viene al final. ¿Por qué necesitaban tener una fe fuerte los cristianos? Bueno, para sobrevivir a lo que pronto ocurriría en Judea. Jesús les había dicho a sus seguidores que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, huyeran a las montañas. Lo normal era que las personas buscaran refugiarse dentro de una ciudad amurallada, como era el caso de Jerusalén. Por eso, huir a las montañas parecía ilógico y requería mucha fe. Y mire qué importante es este párrafo, porque efectivamente, pues en lugar de meterse hacia
hacia la ciudad, pues ahora tenían que irse hacia el campo. Y había una razón de ser de esto, por supuesto. Pero el punto es, los cristianos de esa época, ¿obedecerían la instrucción de salirse de Jerusalén? Bueno, vamos a ver el párrafo número 10. El párrafo número 10, la pregunta refiere lo siguiente. ¿Qué harían los cristianos que tuvieran una fe fuerte? Mire, pues lo lógico es que ellos obedecieran lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo, junto con un servidor. Busque el capítulo 13, versículo 17 de esta carta. Y mire, dice lo siguiente: sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así, ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. De acuerdo a esto, hermanos, los cristianos que tuvieran una fe fuerte tendrían que confiar en los hermanos que Jesús estaba utilizando para dirigir la congregación. Es probable que los hermanos responsables les dieran a todos instrucciones concretas sobre cuándo huir y cómo hacerlo. Si bien no tenían la fecha exacta, sí tenían motivos de acuerdo a la lectura, de acuerdo a lo que Jesús les había dicho, porque les había dado las señales, y cuando éstas ocurrieran, ellos tenían que obedecer. Una persona que ya era fuerte espiritualmente, que ya había avanzado a la madurez, seguramente lo haría. Ahora bien, dice el párrafo número 11, ¿por qué necesitamos tener una fe fuerte? Bueno, número 1, porque vivimos en una época en la que la mayoría de las personas no creen que el fin de este sistema se acerca y hasta se burlan de nosotros por creer en ello. Así es que mire, si no aguanta las burlas, todavía no ha llegado a la madurez. ¿Por qué esto iba a existir? Bueno, pues ahí tenemos la carta de Pedro, donde existirían personas que se burlarían de este asunto. Número 2, porque aunque la Biblia da algunos detalles sobre lo que pasará durante la gran tribulación, hay muchas cosas que no sabemos, evidentemente. Y número 3, porque necesitamos tener una fe fuerte en que el fin vendrá justo cuando Jehová lo ha decidido, y estar convencidos de que Él nos va a cuidar. Y eso es lo que precisamente dice el libro de Habacuc, cuando efectivamente él dice lo siguiente en Habacuc capítulo 2 versículo 3. Le invito a que lo busque en su Biblia, que lo tenga ahí presente, y si no, siga el de la voz. Porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión, y ésta avanza rápidamente hacia su final, y no fallará. Aunque se retrasara, mantente a la expectativa. Se cumplirá sin ninguna duda. No llegará tarde. Así es que qué importante es tener una fe fuerte, porque esto se va a cumplir, aunque tenga personas que se burlen de usted, o aunque falte un poco de tiempo, pero efectivamente se va a realizar en el momento en que Dios ya ha fijado. Bueno, pues vamos a pasar al párrafo número 12. ¿Qué nos ayudará a sobrevivir a la gran tribulación? Bueno, fortalecer nuestra confianza en quienes dirigen la organización de Jehová. Si ahora no somos obedientes y no confiamos en ellos, pues entonces será más difícil que obedezcamos las instrucciones que nos den durante la gran tribulación. Esto es claro. Jehová ha escogido a personas
para que nos dé las instrucciones. Y es vital para nosotros poderlas obedecer en todo momento. Y si ahorita vamos entrenando eso, sería importante que lo hagamos para que cuando llegue la parte final, pues podamos obedecer todas las instrucciones. El párrafo número 13 refiere lo siguiente: porque era muy oportuno el consejo de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Porque la respuesta es porque algunos de ellos habían pasado por momentos de hambre y pobreza. Y aunque hubo un tiempo en el que estuvieron dispuestos a aguantar dificultades por las buenas noticias, algunos quizás empezaron a concentrarse en ganar más dinero para protegerse de la pobreza y de los peligros. Y esto el apóstol Pablo hizo bien en decir lo siguiente en el capítulo 13, versículo 5. Mire, si tiene su traducción puede seguir la lectura, y si no, escucha el de la voz. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Pero evidentemente cuando alguien pasa por dificultades económicas, pues su mente lo que le da a entender es: no, pues ya no vuelvas a pasar por eso. Y entonces pues empiezan a trabajar incluso hasta de más, porque hay trabajos que les deja para lo necesario para seguir, para vivir. Pero ahora queremos mucho más. Así es que era muy oportuno eso, porque pues cómo iban a dejar todas sus cosas si tenían que salir de sus casas y huir hacia las montañas. Mire qué importante era esta parte de la Biblia, porque iba a significar, por supuesto, para muchos de ellos que habían pasado por situaciones complicadas, iba a ser muy complicado que ellos se salieran de sus casas y dejaran lo que les había costado mucho trabajo. Ahora mire, vamos a pasar a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué tipo de decisiones tomaremos si tenemos una fe fuerte? Bueno, número 1, no caer en el materialismo. Número 2, tomar decisiones que nos ayuden a tener una vida sencilla y equilibrada. Eso incluye resistir la tentación de meternos en deudas innecesarias o de enredarnos atendiendo tantas cosas materiales que ya no nos quede tiempo para nada más, como por ejemplo leer la Biblia y pasar a la madurez. Y número 3, también debemos tener mucho cuidado de no apegarnos demasiado a lo que poseemos. Jesús mismo lo dijo: la vida no depende de lo que uno posee. Pero todo esto son decisiones que debemos de tomar. Nadie dice que no trabajemos, pero no a tal grado que dejemos las cosas que Jehová nos ha pedido que hagamos para avanzar a la madurez. Así es que hay que tener cuidado con esta situación. Mire, ahora vamos a pasar al siguiente subtítulo, que es el último. Ustedes necesitan aguantar. La pregunta del párrafo 15 es la siguiente: ¿por qué era tan importante que los cristianos tuvieran aguante? Bueno, porque los cristianos tendrían que aguantar pruebas de fe, como puede ser la persecución, ¿sí? Ellos iban a ser perseguidos por fanáticos judíos que incluso podrían poner su vida en peligro. Mire, esta parte de la Biblia hace referencia al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, versículos 22 y 23, y del 12 al 14. Mire, siga la lectura con un servidor, porque esto da base a lo que se está diciendo. El libro de Hechos, capítulo 22 refiere lo siguiente: ahora bien, la gente lo estaba escuchando hasta ese momento,
Pero entonces dijeron a gritos: borra a este hombre de la tierra, no merece vivir. Y ahora mire lo que dice el capítulo 23, versículos 12 al 14. Cuando amaneció, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron con una maldición a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 hombres los que juraron participar en esta conspiración, de modo que fueron a ver a los sacerdotes principales y los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido firmemente con una maldición a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. ¿Nota el punto? ¿Nota a lo que se iba a enfrentar precisamente los cristianos, lo que se enfrentó Pablo en ese momento y lo que nos vamos a enfrentar nosotros? Bueno, porque a pesar de estar rodeados de tanta gente que los odiaba, aquellos cristianos tendrían que seguir reuniéndose, predicando y manteniendo su fe fuerte. A pesar de toda la oposición, tenían que seguir predicando las enseñanzas de Cristo. Tendrían que reunirse, como dice la misma carta a los Hebreos. Y no olviden el reunirse como algunos tienen por costumbre. Y por supuesto tenían que seguir manteniendo su fe firme. Ahora bien, la pregunta del párrafo 16 refiere lo siguiente: ¿cómo nos ayuda la carta a los Hebreos a ver la persecución desde la perspectiva correcta? Bueno, aquí leemos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Esta parte refiere lo siguiente, puede seguir la lectura o escuchar al de la voz. Como parte de su disciplina, ustedes necesitan aguantar. Dios los trata como a hijos. ¿Y qué hijo no es disciplinado por su padre? Ahora mire, la pregunta refiere lo siguiente: ¿cómo nos ayuda en la carta a los Hebreos a ver la persecución desde la perspectiva correcta? Bueno, porque al ver los problemas como si fueran parte de una capacitación, nos puede ayudar a cultivar y pulir cualidades imprescindibles para aguantar las pruebas, y nos ayudará a crecer mucho como cristianos. Por supuesto, ninguna disciplina en ningún momento es agradable, nadie quiere ser perseguido, pero mire, la Biblia lo dice muy claro, Jesús así lo dejó asentado, Pablo lo dejó asentado y todo el cristianismo lo sabe, que si al maestro lo persiguieron, en el caso de Jesús, a nosotros también nos harán lo mismo. Así es que aquí no hay ningún engaño, ser cristiano implica a veces el odio de muchas de las personas que están alrededor de los que siguen las justas normas de Jesucristo. Así es que, pues bueno, es importante que nosotros tengamos la perspectiva correcta, porque si usted, por el temor a que no le hagan nada, va a hacer cosas que no son correctas, pues entonces ya no está teniendo fe, y por supuesto el aguante es necesario trabajar. Ahora bien, mire, la pregunta del párrafo 17 es la siguiente: ¿qué sabía Pablo sobre aguantar la persecución? Bueno, mire, por un lado, el apóstol en el pasado había perseguido a los cristianos, así que sabía muy bien a lo que se enfrentaban. Pues él se había perseguido y la forma en que lo hacía, pues ahora lo iban a hacer con él y con los demás cristianos. Por otro lado, él tenía experiencia aguantando persecución. Ahora ya siendo cristiano, él ya tenía cierta experiencia aguantando eso, porque después de hacerse cristiano lo habían atacado de muchas maneras. Y bueno, pues en el estudio bíblico de congregación que estamos viendo precisamente los viajes que hizo Pablo, pues ya vimos las golpizas que recibió. Por eso les recordó que no debían confiar en sí mismos, sino confiar en Jehová. Él mismo dijo con valor: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. Mire qué importantes palabras. Ahora vamos a avanzar a la pregunta del párrafo 18. ¿Qué debemos tener claro
¿Y qué debemos hacer desde ahora? Bueno, la respuesta de la pregunta 3 del cuadro resumen que viene al final, ahí está en este párrafo. La Biblia dice sin rodeos: todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Y eso es lo que decíamos hace un momento, que esto pues está muy claro, la Biblia lo hace ver y lo refiere. Por eso, confiar completamente en Jehová y estar seguros de que Él nos ayudará a aguantar, venga lo que venga, será importante. Él les dará alivio a sus siervos fieles a su debido momento. Pero está claro que la vida de todos los cristianos y antes de los profetas de Jehová, pues llevar un mensaje el cual no es agradable, pues les causó problemas, incluso la muerte. Así es que debe de quedar claro que efectivamente necesitamos tener mucha madurez y mucha fe, y este es el momento de empezar a entrenarse, o algunos ya llevan años entrenándose, pero evidentemente esto va a suceder en la parte final de los tiempos, se va a acrecentar. Ahora bien, mire lo que dice la pregunta del párrafo 19. ¿Qué cosas podemos hacer para prepararnos para la gran tribulación? Bueno, por un lado, aumentar en conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Claro, eso es correcto y eso va a acrecentar nuestra fe. 2. Fortalecer la fe en quienes nos dan instrucciones y dirigen la congregación, porque va a haber instrucciones de qué es lo que hay que hacer, al igual que los cristianos se les dio instrucciones de que cuando vieran acampando a los ejércitos huyeran hacia las montañas, ¿verdad? Y número 3, ver las pruebas desde el enfoque correcto, que esto nos va a ayudar a aguantar en el tiempo del fin. Y mire, precisamente eso es lo que se ve en la imagen final de este estudio, cómo es que muchos se salieron y muchos siguen reuniéndose para aprender acerca de la palabra de Dios, dejar sus cosas materiales, dejar sus bienes, haber pasado por pobreza y ahora que tenían algunos ciertos bienes, dejarlos y salvarse. No era fácil, hermanos. Así es que evidentemente ellos pudieron lograr esto y pudieron hacer que esto valiera la pena. Dice el epígrafe al final de la imagen: Jehová bendijo a los cristianos fieles por su aguante. Después de que huyeron de Judea, siguieron reuniéndose, ¿verdad? ¿Qué aprendemos nosotros? Pues efectivamente a obedecer, seguir las instrucciones, y Jehová a su debido momento nos librará de la prueba. Para eso, por supuesto, hermanos, hay que tener mucha fe. Muy bien, pues ahora es momento de pasar al cuadro resumen. Pregunta 1. ¿Qué nos ayudará a avanzar hacia la madurez? Bueno, profundizando nuestro conocimiento de la verdad y esforzándonos por pensar como Jehová. Este proceso continúa incluso después de dedicarnos y bautizarnos. Así que todos debemos leer y estudiar, por supuesto a profundidad, la palabra de Dios con regularidad, ya sea que llevemos poco o mucho tiempo en la verdad. Ahora mire, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos tener una fe fuerte? Bueno, para sobrevivir a lo que pronto ocurriría en Judea. Jesús les había dicho a sus seguidores que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, huyeran a las montañas. Lo normal era que las personas buscaran refugiarse dentro de una ciudad amurallada, como era el caso de Jerusalén. Por eso, huir a las montañas parecía ilógico y requería mucha fe. Y por supuesto, como ya vimos, pues obediencia a quienes les dijeran que se salieran, ¿verdad? Mucha obediencia. Y la pregunta 3 de este cuadro que respondería es la siguiente.
¿Por qué es importante que tengamos aguante? Bueno, la Biblia dice sin rodeos: todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Así es que, miren, mis queridos hermanos, por supuesto este fue un estudio largo, pero qué importante fue el análisis de todos los textos bíblicos, qué importante fue analizar precisamente todo lo que conlleva el entendimiento hacia este estudio. Pues esperemos que esta parte del estudio de la revista Atalaya les sirva para comentar y comprender lo que se va a ver en este estudio de la revista Atalaya. No se pierda el estudio en forma presencial, y si por alguna razón no puede, quizás todavía estén con el Zoom, pero si no, herramientas como estas nos pueden ayudar, por supuesto, a comprender este estudio de la revista Atalaya. Si realmente cree que le ayudó este estudio, le invitamos a que pueda darle like, que se suscriba y que pueda prender las notificaciones para que le llegue la información de manera directa. Pues este fue el estudio de la revista Atalaya del 18 al 24 de noviembre de 2024. Estaremos entonces escuchándonos en el siguiente estudio de la revista Atalaya y por supuesto en los estudios que tenemos de la reunión entre semana. Le deseo que pase un excelente día.